En confraternidad argentino-armenia. Hay argentinian y Ejpairakchutian Mech. Nosotros dejamos nuestro casamiento en el momento que estaban todos los invitados en la casa de la novia, quienes estaban agasajando a todos los familiares, a todos los invitados. Pero ya la hora era avanzada, entonces a una hora prefijada tenían que ir a la iglesia para la ceremonia religiosa. Salen todos en caravana hacia la iglesia que ya habían preelegido los novios, en este caso es Santa Hrpsime, que queda a 25 kilómetros de Yerevan, y es una de esas típicas y antiguas iglesias armenias que data del siglo VII. Se imagina usted que es toda una ceremonia bellísima que se hace ahí dentro, lleno de una fe tremenda, como todo lo que hace realmente el pueblo armenio. Termina, mejor dicho, empieza la ceremonia religiosa cuando el cura corona a los novios, tanto a uno como al otro, ungiéndolos con la corona, que significa que son el rey y la reina de la fiesta. Esta era la pregunta que le iba a hacer, es decir, los coronas y físicamente les coloca sobre la cabeza de cada uno de ellos. Eso es tradicional en los casamientos armenios que se hace en todo el mundo. Habría que saber por qué, ¿no es cierto? Ya lo vamos a aclarar quizás algún día. Pienso que sí, que habría que aclararlo y alguna persona realmente más autorizada que yo para poder hacerlo realmente. Esperamos que de nuestra audiencia alguien tenga la gentileza de acercarnos a esta información, porque por otra parte, lo interrumpo un segundito nomás, queríamos pedirle a todos aquellos que semana tras semana nos acompañan, que toda inquietud, toda intención, todo comentario, toda crítica que tengan hacia nuestro programa, por favor, a Latinarmen Publicidad, Viamonte 965 octavo A, al 393-6038 o a Canal 2. Adelante, Martín, disculpe la interrupción. Por favor, viene muy bien la interrupción. Y ¿Cómo aparte, sigue el casamiento? Entonces, luego de la coronación por parte del sacerdote dentro de la iglesia, se hace toda la ceremonia, que es muy rica en música y en ritos, se le sirve el vino bendito, termina la ceremonia, lógicamente con el rezo del Padre Nuestro por parte de todos en conjunto. El cura bendice a los novios y le desea buena ventura a todos, tanto novios como todos los familiares. Salen a la puerta de la iglesia y ahí vemos de que todo el mundo, como es clásico en todo el mundo, se toman la foto general con todos los parientes y de allí parten todos juntos hacia un salón donde comienza la fiesta realmente. Esta fiesta dura en este momento aproximadamente 3 días y 3 noches seguidas. Pero ¿y se duerme allí mismo? Prácticamente diríamos así, pero no es así. No se duerme. ¿Por qué? Porque la fiesta, una vez salido del salón, termina una parte en la casa del padrino, otra parte en la casa del novio y otra parte en la casa de la novia, durante 3 días y 3 noches. Esta es una tradición que se ha acortado porque normalmente era durante 7 días y 7 noches. Y ahí termina nuestra fiesta por ahora de casamiento, hasta un nuevo programa donde de alguna forma seguiremos con nuestro viaje imaginario por la madre patria Armenia. Hoy también termina la participación de Martín Kesquisian en nuestro programa, porque desgraciadamente tenemos poco tiempo para repartir entre muchos panelistas. Nos vemos la semana próxima. Con mucho gusto, con Gracias, mucho gusto. Martín. Por favor. Venimos de la nota de Martín Kesquisian relativa al casamiento armenio. Y yo diría que filosóficamente el casamiento en sí, todos los casamientos, fundamentalmente son un acto de fe, un acto de amor. Yo vengo a decir, tomando un poco las palabras que fuera de micrófono nos formulaba Rosa Magián, quien este mediodía nos acompaña, que la epopeya de Vartanants es fundamentalmente un acto de fe, ¿es así? Es cierto, esa fe inquebrantable que mantuvo el pueblo armenio por siglos y siglos, y que se pone de manifiesto en un hecho histórico muy importante, que es la batalla de Abarayr. ¿Cómo surge la batalla de Abarayr? En el año 428 se había producido la invasión persa a Armenia, y los persas querían introducir el mazdeísmo. El mazdeísmo es una religión que nada tiene que ver con el cristianismo que había adoptado Armenia desde sus inicios. Por eso tenemos a un primer rey cristiano y tenemos a un primer pueblo cristiano en el mundo, que es Armenia y los armenios. Realmente eso es lo que llama la atención. ¿Cómo es posible de que el armenio a
a pesar de ese ejército numeroso que tenía Persia, cuyos números se establecen en 600.000, y que no solamente los persas tenían su gente, sino también era notable porque estaban acompañados de camellos, elefantes y caballos, combatían con eso. Y los armenios replegados con un ejército más bien pequeño de 6.000 hombres que eran voluntarios. Armenia se caracterizaba en aquella época porque tenía una cantidad de nobles. La nobleza se destacaba. Hijo de esa nobleza es Vartan Mamikonian, a quien estamos viendo en cámara seguramente. El famoso héroe de la batalla de Abaray. Pero creo que me voy a referir a él en particular. ¿Quién era Vartan Mamikonian? ¿Y cómo era? Yo creo que las cámaras van a reflejar la figura, un poco influencia por toda esa vestidura que lleva, vestimenta, mejor dicho, que tiene, un poco inspirada de las invasiones griegas, invasiones romanas. Se asemeja un poco a Pericles, diríamos. Pero de todos modos, Vartan Mamikonian era su madre, hija de Sansahak, traductor de la Biblia armenia. Su padre, jefe del ejército armenio. Y él, en cierto modo, se nutre tanto de la religión como también se nutre de lo que significa conducir a un pueblo. Y él conduce la Gran Guerra Santa, y eso se produce en la batalla de Abaray en el año 451. Pero no estuvo solamente solo conduciendo a su pueblo, sino tenía a su mejor amigo, que era un padre, un sacerdote, el sacerdote Gevont. Y yo creo que si me queda tiempo querría relatar cómo, en cierto modo, termina la vida de este notable hombre de la historia armenia, que es Vartan Mamikonian. Vos serás capaz de hacerlo en 30 segundos. Trataremos. Vartan Mamikonian, en la batalla de Abaray, en ese campo cerca del río Dehmut, dicen que fue atravesado su corazón por una flecha del enemigo. Y él cae. Y al caer resplandece su espada. Y dice que sus ojos los tenía fijos mirando al monte Ararat, que en armenio se dice Masis. Por eso el armenio y Armenia y todos sus descendientes creen que la fe armenia cristiana es inquebrantable, porque hubo un hombre que pudo mantener esa religión y que murió por ella y que nos ha legado a las generaciones siguientes todo el esplendor de una raza, la dignidad de una raza, la conciencia de mantener a un pueblo que luchó por defender la fe cristiana. Yo no tengo nada más que agregar. Realmente nos has dejado satisfechos por la comparación que hicimos entre la fe y la epopeya de Vartanants. ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuesto. Gracias. Բարիգեսոր սիրելի հանդիսադեսներ, այսօր գտոնենք Վարդանանք, ուրեմն այս հատուկ հայդակիրով կունգընտրենք Մարալ Տորիկյանի ընկերակցությամբ Արմենուի և Ռուպենի, լրեց Ամբերը, մշակում Էկմալյանի. Conmemorando la batalla de Vartanants, se interpretará Callaron las nubes de Magar Ekmalian, interpretado por la señora Maral Mazerlian de Torikian y acompañados por la señora Armenui Dotbayan de Tekian y Rubén Gniasian.
Adolfo Butullán, nuevamente con nosotros, para tratar hoy un tema específico sobre la batalla de Abarair. Claro. ¿Puede ser? Sí, yo creo que políticamente fue una de las batallas no más importantes de la nación armenia, sino, diría sin duda alguna, de la cristiandad como tal, porque fue la primera lucha por la doctrina cristiana 6 siglos antes de las cruzadas. ¿Precisamos la fecha? Claro, fue en 451 después de Cristo, ¿no? Frente a los persas. El tema había sido así, en el 384 el reino de Armenia quedó dividido en 2 sectores, entre Bizancio al occidente y los persas al oriente. Pero la satrapía de Armenia, dentro del imperio persa, tenía muy grande autonomía, tanto en lo político, cultural, militar, etc. Pero, de todas maneras, uno de los principales reyes persas, Hasgert II, tenía muy en claro que la mejor manera de someter a un pueblo es cambiándole su religión original, o por lo menos llevándolo a la propia religión. Y en función de tal, había planteado y presionado a los príncipes armenios y obviamente a la iglesia armenia, que tenía un rol político fundamental, porque cuando el reino había quedado sin cabeza, de alguna manera la representación política la había asumido la iglesia armenia, la que había sido fundada 150 años antes. Entonces, en función de tal, plantea al reino de Armenia, a sus clases dirigentes, diría, y obviamente al pueblo, que se cambiara al mazdeísmo. Porque, ¿y qué receptividad tiene esta propuesta? Bueno, prácticamente es una negativa total. Lo importante es que cuando algunos príncipes, dice la historia, simulan aceptar eso, yo tengo otra interpretación, que la habían aceptado quizás sinceramente, o por cuestiones de que si no les iban a sacar sus privilegios. No se olviden que ya estábamos entrando en la época del feudalismo. El pueblo, cuando conoce, y sobre todo la iglesia armenia, cuando conoce esta situación, se rebela, y se rebela de una manera violenta. Y uno de los grandes, defensores de la fe es un cura, un sacerdote, Rebón, que yo creo que tiene un papel importantísimo, porque era un cura realmente revolucionario. Él se luchaba contra las tropas persas con la cruz en una mano y con la espada en la otra, y como tal levantó a todo el pueblo contra la imposición de los persas. Por lo tanto, deberíamos señalar muy claramente que lo que luego va a ocurrir en la batalla de Abarair es una verdadera lucha, casi yo diría, de liberación nacional, una lucha donde participa todo el pueblo contra la imposición de uno de los imperios más grandes de entonces. Cuando Hasgert II, es decir, el rey persa, manda un ejército realmente poderoso para someter a los armenios, bueno, justamente el generalísimo
de los ejércitos armenios, que era Vartan Mamikonian, que ya se refirió a él Rosa, sale al cruce del ejército persa y se produce, quizás, insisto, una de las batallas más importantes de la cristiandad, que fue a Barair. ¿Por qué decís vos que es una de las batallas más importantes? Porque prácticamente por primera vez un reino cristiano, 2 y 3 siglos antes de que Francia, Inglaterra y Alemania adoptaran ellos el cristianismo como tal, y luego hacia el año 1000 salieran a las primeras cruzadas, estaba luchando por una causa. Lucha por la causa de la cristiandad. Entonces, lo importante acá a destacar es que la iglesia y la religión suplía la falta de soberanía política. Ese fue, de alguna manera, el rol políticamente revolucionario del cristianismo, que lleva a que nutre a la nación con un sentido de comunidad que hasta ese entonces las diversas religiones paganas no le permitían tener. Estaba comentándote de la batalla. Se produce en la llanura de Barair, en la frontera prácticamente entre el límite del imperio persa en el norte y el sur de Armenia. Al sur, como se verá en el mapa del río Arax, es una llanura chica que hacia el norte, uno viniendo desde Persia, se puede llegar a divisar el monte Ararat en la lejanía. Es decir, que de alguna manera el ejército armenio, al mando de Vartan Mamikonian, tenía un poco el respaldo de la montaña mítica, ¿no?, detrás. Bueno, los historiadores señalan que la relación de fuerzas entre el ejército persa, que más o menos eran entre 100.000 y 200.000 hombres, frente al ejército armenio, era de 3-1. Algunos historiadores hablan de 60.000 armenios frente a 300.000 persas. Generalmente, a veces nosotros en la historia escolar que les damos a los chicos tendremos a jugar como una película de cowboy, ¿no? Es decir, y no era tan así. Pero de todas maneras, debo señalar que la relación era de 3-1 en contra, con la diferencia que en ese entonces el ejército persa contaba con los elefantes de guerra, que era más o menos el equivalente de los actuales tanques en cualquier, digamos, ejército moderno. Vos sabés que hablando de tanques, a nosotros hay un tanque que nos persigue, bien digo, toda la semana, y es el tanque del tiempo. Yo sé que vos tenés una enorme cantidad de datos y de información para darnos, pero tengo que ser un tirano contra mi voluntad. Te tengo que pedir, por favor, que si el tema no está agotado, y sé que no lo está, dejemos la ampliación del mismo para otra oportunidad. Sí, yo querría, digamos, concluir el bloque simplemente con las consecuencias de la batalla, que fue la siguiente. Fue una derrota militar armenia, es decir, un triunfo militar persa, pero fue una gran victoria política de la nación armenia, con lo cual nuevamente se señala como una consecuencia para la historia universal que no siempre las derrotas militares significan derrotas políticas, porque a partir de entonces el reino persa empieza a respetar, luego de esta enorme batalla y desgastante, a la nación armenia y a su religión cristiana. En confraternidad argentino-armenia, hay argentinian y Ejpairatxutian mech.